Soy Audio. Amigos, ¿cómo están? Los saluda Luis Hernández dándoles la bienvenida a un nuevo episodio de Soy Audio, nuestro podcast que llega cada semana trayéndoles temas de orientación, conocimiento, información, así como también los testimonios y experiencias de los protagonistas de la realidad de las personas ciegas. Hoy vamos a hablar de la sordoceguera, pero antes me gustaría invitarlos a que le den un like a este episodio. Denle un like y compártanlo. Y así cada vez más y más gente va a poder tener conocimiento acerca de los temas de los cuales aquí conversamos. Quiero también agradecerles a quienes se están suscribiendo a nuestro canal de Soy Audio en YouTube. Y a quienes recién nos visitan también los exhorto a que se suscriban. Marquen la campanita y así recibirán una notificación cada vez que aparezca un nuevo episodio como este. Soy Audio. De hecho que no ver tiene sus bemoles. Ahora, si eso es así, ¿qué significa el hecho de no ver y al mismo tiempo no escuchar? Hace unos días me reuní con dos personas que están muy imbuidas en este tema porque ambas tuvieron una participación muy activa, por ejemplo, en la fundación de la Asociación Helen Keller Perú, allá por los años 90. ¿A quiénes me refiero? A la abogada Sonia Povis, quien es presidente de Foro Discapacidad Perú y Retina Perú. Y también me refiero, por supuesto, a María Graciela Lainez. Ella es psicóloga y tuvo una activa participación justamente en la fundación de la Asociación Helen Keller Perú con Sonia Povis. A continuación los invito a escuchar la entrevista que ambas me concedieron para precisamente hablar sobre la sordoceguera. Así que demos paso a la entrevista. María, Sonia, gracias por estar con nosotros y por compartir sus conocimientos acerca de la sordoceguera. Me gustaría que cada una de ustedes me cuente su experiencia inicial. Sonia, comencemos contigo. Bueno, lo que sucede es que yo en el año 94 ingresé a la Asociación Peruana de Ciegos Católicos como vicepresidente y justo en esa coyuntura fue que conocí a María por lo que habían desalojado a las profesoras especialistas en el Colegio Santa Lucía y organizamos una conferencia de prensa. Entonces fue el primer contacto con ella y después coincidió que como tenía que especializarme y era dirigente, entonces seguí cursos de oratoria y me tocó hacer una exposición de un tema y justo me escogí el tema de la sordoceguera. Entonces un día María viene a la oficina y me conversa del tema y le digo, sí, me estoy leyendo sin querer el tema y me está gustando, le digo, me parece bien y todo lo que tú quieras emprender yo te voy a ayudar. Y así fue que nos empezamos a hacer amigas y como teníamos los mismos ideales, entonces hicimos bastante empatía, ¿no? En nuestro afán de ayudar a las personas con discapacidad, sobre todo en este caso que tienen discapacidad severa, como son las personas con sordoceguera y múltiple impedimento, entonces eso nos unió esa visión, ¿no? de ayudar a este sector poblacional que realmente está en esa época completamente marginado. Con el Colegio Santa Lucía se cerró y ya realmente estaban pues en el abandono total, ¿no? Porque antes Santa Lucía daba este apoyo, pero en los demás colegios del Perú no había atención. María, ¿cuál fue la primera experiencia que usted tuvo ya con los sordos ciegos y qué fue lo que le impactó? Fue justamente, ¿no? En mi labor de maestra, porque yo estuve de maestra en Santa Lucía y después ya pasé a ser la jefa del departamento de psicología. Me acuerdo llegó una niña que todo el mundo decía es una niña con un retraso severo, que no sé qué, no sé cuánto. Y observándola era que la niña tenía la discapacidad visual y la discapacidad auditiva.
y estábamos tan confundidos, no podíamos abordarla, no sabíamos cómo entenderla. Entonces, a la par, me viene un contacto del proyecto Perkins, que yo ya lo tenía, y me dicen: María Graciela, se va a abrir un curso de sordoceguera, el primer curso de sordoceguera para Latinoamérica, y queremos que tú seas una de las participantes. Entonces fue como el anillo al dedo, como, ¿no?, de Dios que me mandó, y empecé a participar. Me acuerdo que fue el año 94, que viajé a Córdoba y estuve ahí en unos cursos ya de capacitación. Durante 3 años me preparé, entonces ese fue mi primer contacto, esa niña, ¿no? Y ya de ahí empecé a entender y a detectar, porque lamentablemente esos niños eran confundidos con niños severos, con niños que no se podía trabajar, y ¿qué era? La confusión era que no se sabía cómo evaluar, cómo detectar que eran niños que tenían la disminución visual y auditiva. Sonia, tengo entendido que a partir de ahí empiezas a unir esfuerzos con María a favor de la sordoceguera. En la confianza de lo que ella veía que yo era una persona que le interesaba el tema de discapacidad, ella me invitó a participar en el programa POSCAL, que es el programa para organizar personas sordociegas de América Latina, que se inició en el año 94 en Colombia, con Yolanda Rodríguez, líder sordociega, que bueno, ya falleció. Nosotros ya estábamos soñando con Helen Keller, pero a la par coincidió esta invitación. O sea, las cosas coincidieron así como que Dios las pusiera en un rompecabezas. Entonces ella tenía que buscar un líder sordociego. Lo ubicó al señor José Young. ¿Y cuál fue mi primer contacto con José Young? Fue en el aeropuerto, ya viajando para Bogotá. Él me enseñó el sistema dactilológico y yo lo aprendí en un ratito y empecé a conversar con él. Y sentí que yo era parte de ese mundo, o sea, porque fácil, siendo yo ciega, él me contaba que muchos ciegos les era difícil aprender el sistema dactilológico, y se admiraba que yo lo había aprendido tan rápido. Entonces yo tenía esa posibilidad, esa capacidad, y también viajamos con una señora también con hipoacusia, que tiene el síndrome de Usher, y yo también tenía paciencia con ella. Entonces todas esas cosas me involucré en el mundo de la sordoceguera de una manera tan natural. Claro que hay veces también como uno es más joven, quizás es impaciente, pero empiezas a entender que con ellos el tiempo es diferente, que todo tiene que ser lento, que tienes que ser empático. Es un mundo maravilloso, de verdad. El mundo de la sordoceguera es cuando tú ya lo conoces, no lo dejas, eso sí te lo puedo asegurar. Has mencionado un síndrome, ¿lo puedes volver a mencionar y explicarnos un poquitito acerca de eso? Sí, yo creo que María, que ella es especialista en sordoceguera, te puede explicar con más detalle. Yo también, porque algunas veces me ha tocado dar charlas al tema, al respecto, pero ya que tenemos de repente no es porque sea mi amiga ni la conozco años, pero es la mejor especialista en sordoceguera que hay en el Perú, ¿no? Entonces hay que saberla valorar y realmente reconocer su expertise. Entonces sería bueno que ella te explique lo que es el síndrome de Usher. La escuchamos, María, adelante. Sí, bueno, en realidad hablar de sordoceguera es hablar de que hay muchos síndromes, aún inclusive todavía no bien estudiados, que causan la sordoceguera. Pero el que en mayor cantidad hay en todo el mundo es por el síndrome de Usher. Es un síndrome, es algo genético que se hereda la mamá es la portadora. La mamá es portadora y los niños nacen con el problema en la retina y en el conducto auditivo. Al comienzo, lo que pasa también, este síndrome tiene una característica, que el niño nace normal, puede tener audición, puede tener visión. Y esto va repentinamente con la edad, con algunos en la primera infancia, otros en la segunda infancia, y otros ya adultos van perdiendo totalmente visión y oído. Es una de las mayores causas de sordoceguera, el síndrome de Usher, porque hay muchos otros síndromes, pero este es el que más causa sordoceguera. Entonces, eso a nosotros con Sonia fue uno de los retos, ¿no? Justamente en el programa POSCAL fue uno de los retos el que pudiéramos ubicar, el que pudiéramos hacer la detección a nivel nacional para ver cómo podíamos organizar a las personas con sordoceguera. Es así como conocimos a Amelia Estrada de Cajamarca,
una maestra que había quedado ya adulta, totalmente sorda ciega y estaba aislada en el trabajo. Era una persona muy inteligente, pero la tenían totalmente aislada en el trabajo. Y nosotros la conocimos, viajamos con ella a Colombia, pudimos por lo menos darle un poco de optimismo de que podría salir adelante. Entonces, eso es un poco parte de la primera parte de nuestra historia. Y una curiosidad, María, siempre me pongo a pensar yo, debe ser un trabajo súper laborioso el hecho de comenzar a meterle al niño sordo ciego en la cabeza que hay una forma, un alfabeto, un lenguaje con el cual o mediante el cual él y ustedes se pueden comunicar. ¿Cómo trabajan eso para que el niño sepa qué cosa es una letra A, qué cosa es una letra B? Yo diría es un trabajazo, ¿no? Exactamente. No es fácil porque la parte lingüística, ¿no? La parte de la comunicación requiere también de una parte cognitiva, que el niño tenga un nivel cognitivo que pueda comprender. Si el niño, claro, para hacerle entender, entonces se trabaja primeramente con objetos, la relación es objeto-persona. Se juega con el juego para que pueda entender ¿no? Porque la comunicación primero es todo un proceso. El proceso de comunicación tiene etapas. La primera etapa es la resonancia, en la cual primero nos conocemos, hacemos un contacto físico, puede reconocer soy yo, eres tú, somos dos. Entonces poco a poco después pasamos a una parte coactiva, para pasar a la parte lingüística. Vamos a tener que primeramente haber asentado bien la resonancia y lo coactivo. Es todo un proceso. Y si el niño no tiene discapacidad intelectual, eso se va a lograr rápidamente, pero lamentablemente muchos de los niños en los cuales nosotros hemos trabajado y aún de los que hay en el presente tienen el compromiso intelectual, donde es mucho más complejo. Entonces es un trabajo arduo, es un trabajo muy individual, no hay un sordociego igual a otro. O sea, si nosotros hablamos de Helen Keller fue privilegiada, porque Helen Keller era una persona súper inteligente, era una persona en la cual ella perdió la visión cuando ella ya había visto, porque también eso es importante, ¿no? Enfatizar. Si tú naces con visión y sin audición, el mundo es fácil de comprender, pero si tú naces con una poca visión o nada de visión y sin audición, es mucho más complejo entender qué me rodea. Es un caos, es todo una oscuridad, es todo como, ¿no? El mundo de Helen Keller, cuando ella se comportaba como una niña violenta, agresiva, golpeaba, se arañaba, mordía a la gente. ¿Por qué? Porque ella no entendía qué pasaba a su alrededor. Entonces, el mundo de la sordoceguera es una individualidad, no hay un sordociego igual a otro. Eso sí, entonces el profesional, la persona, la profesora que va a trabajar con estos niños tiene que ser una persona con mucha dedicación, paciencia, tolerancia y no tener ansiedad de lograr rápidamente que su alumno aprenda. Eso viene con el tiempo poco a poco. ¿Podría decirse que la sordoceguera a su manera genera una singular versión de autismo? No es autismo, sino tiene un parecido comportamiento al autismo, ¿no? Acá, qué bueno que me hace esa pregunta porque acá hay un autor muy famoso que le debemos mucho de todo lo que hemos aprendido, que se llama Jan van Dijk. Es un maestro holandés, bueno, ya fallecido. Él es el primer profesional en el mundo que empezó a sistematizar y entender cómo enseñar a los niños sordociegos congénitos, porque una cosa es la sordoceguera congénita y otra es la sordoceguera adquirida. Entonces lo más complejo es la congénita, porque hay que enseñarles de cero. ¿Cómo se escribe el nombre de Jan van Dijk? Para que quienes nos escuchan lo puedan seguir, lo puedan googlear, no sé. Sí, hay bastante información. Su nombre, sí, es J-E-A-N, Jan Van, B chica A-N, D-I-J-K, Van Dijk, Jan van Dijk. Él fue el pionero, como dice usted.
Exactamente, exactamente. Él sistematizó, porque ya habían otros maestros, otros profesionales que han trabajado todo esto, pero él ya lo sistematizó. Él encontró cómo trabajar con los niños, sobre todo prelingüísticos, o sea, con los niños que nacen sordociegos, niños que todavía no adquirieron lenguaje, niños que van a requerir todo un proceso para poder saber qué forma de comunicación se le va a dar, porque cada sordociego tiene un sistema muy particular para poder comunicarse. No podemos decir como en el lenguaje de sordos, ¿no? Tenemos las señas formales, tenemos el lenguaje en fin, la persona con sordoceguera es una comunicación muy individual que hay que conocerlo primero, cuál es la que más calza con él. Sonia, ¿tú dirías que Jan van Dijk es a la sordoceguera lo que Thomas Kutschford es a la ceguera? Sí, yo creo que sí, porque ha dejado un hito importante, porque como bien ha explicado María, nacer sordociego o adquirir la sordoceguera trae diferentes connotaciones, ¿no? Y el abordaje que se tiene que tener para cada uno de ellos es diferente, y sobre todo, como decía hace un momento, cuando uno se mete al tema de la sordoceguera, es apasionante, porque ningún trato que haces con un niño o joven sordociego es igual al otro. Tienes que ser creativo, empático. Entonces tu capacidad de imaginación, porque aparte de los conocimientos técnicos y especializados que puedas tener, pero tu capacidad de imaginación parece que crece y se repotencia. A mí eso me pasó porque cuando los años que trabajé en Helen Keller, alguna vez a mí me tocó ser de maestra, entonces, y enseñar computación. Entonces, imagínense que para mí fue un reto. ¿Les enseñaste computación? Unos meses enseñó computación. María, otra curiosidad de mi parte, el niño que no escucha ni ve, ¿tiene necesidad singular de tocar, por ejemplo, a su profesora? Exactamente, claro, porque es una forma de conocer los objetos. Nosotros nos tenemos que tomar como objetos, nosotros somos personas, pero somos un objeto. Todo lo que le rodea son objetos. Y estos niños, para poder saber de qué se trata, cómo son, tiene que tocar, tiene que explorar, porque una de las partes de esta enseñanza es la exploración. Si no tocan, no huelen, ellos nunca se van a conocer, no van a saber con quién están. Inclusive una de las pistas que nosotros damos para cuando trabajamos con niños es que tengamos siempre el uso de una misma colonia. O sea, María tiene su colonia, Luis tiene su colonia, su perfume. Entonces los niños, es una pista la parte olfativa. Se acercan a ti y van a saber, es Luis, te van a tocar la cara. Es muy importante las pistas que le vamos a dar, las pistas sensoriales le llamamos, ¿no? El olfato, el tacto, que es para ellos sumamente importante, tacto y olfato. Y no solo eso, sino que también nos ponen señas. O sea, sí, por ejemplo, yo tenía mi seña, ya cuando se referían a mí, ellos hacían una seña y ya sabían que estaban hablando de mí. Bueno, es parte de todo un lenguaje y a mí me llama mucho la atención porque claro, yo puedo identificar una voz, pero esas criaturas y esos hombres y mujeres ya mayores no tienen forma de identificar voces. Exactamente, por eso es tan importante el tema sensorial, y con las personas con sordoceguera, con los niños, se trabaja mucho el aspecto sensorial, se trabaja mucho con los padres de familia para que ellos en casa también, ¿no?, puedan ubicarse en orientación y movilidad. Por ejemplo, ¿no?, en la sala es una fragancia, es un olor, la cocina tiene otro olor, entonces para que ellos vayan reconociendo, vayan ubicándose y no haya esa confusión, porque ellos en sí es como un caos en su vida, ¿no? Todo está entremezclado y hay que organizarlos, hay que ayudarlos a que ellos puedan empezar a diferenciar y a poder desplazarse correctamente y hacer una vida como cualquier persona, ¿no? Claro, yo usaría una metáfora, digamos que las personas sordociegas están en algo así como un satélite del mundo de la ceguera en sí. Y entonces los profesores tienen que transmitirle como si fuese una radio y tienen que ver la forma, y felizmente han encontrado la forma de que su señal sea captada por la persona sordociega. Sí, y ahí viene el tema del guía intérprete. Que una persona con sordoceguera
necesita siempre tener a su guía intérprete, a su acompañante. Si nosotros recordamos en la vida de Helen Keller, ¿quién fue su guía? ¿Quién fue su acompañante de toda la vida? Su maestra, ¿no? Su maestra Anne Sullivan. Gracias a ella es que salió ella de la oscuridad y pudo aprender, pudo llegar a la universidad y ser la mujer brillante que dejó tantas cosas para la humanidad. Entonces, si hablamos de sordoceguera, tenemos que hablar que es necesario que tengan siempre su acompañante, su intérprete. Me gustaría hacer énfasis en algo. Bueno, ustedes fundan la Asociación Helen Keller Perú. ¿Cómo arranca todo? ¿En qué año? Eso fue el año 95, cuando nosotros viajamos a Colombia con Sonia, fue el año 95 en febrero. En febrero fue la reunión de POSCAL. POSCAL era el nombre de un proyecto, programa para poder en América Latina organizar a las personas con sordoceguera, el cual estuvo auspiciado por Suecia, porque en Suecia estaba en esa época una persona con sordoceguera, Stig Olsson, que él había ofrecido de poder difundir la sordoceguera, porque él era un marinero que quedó sordociego en una explosión en el barco. Entonces, al quedar sordociego, sufrió en su país todo lo que debe ser quedar en esa situación para poder luego rehabilitarse, y luego conoció a la señora Yolanda de Rodríguez de Colombia, también sorda ciega, que había quedado por causa de una mala intervención quirúrgica, quedó paralítica completamente y sordaciega. Entonces Stig Olsson y Yolanda de Rodríguez juntaron esfuerzos para que a través de muchas actividades pudieran en América Latina abrirse el camino para las personas con sordoceguera. Entonces el año 95 es fundamental, porque ahí es donde empieza todo. Sí, tuvimos nuestra primera entrevista en televisión, hasta ahora me acuerdo, ¿no? Con Bruno Olazábal, que ¿no? Era, en esa época era un famoso periodista, nos entrevistó, ahí estábamos con nuestro panel el 27 de junio, todos felices, porque era el comenzar, ¿no? Era el inicio de nosotros no sabemos qué iba a pasar en el futuro, pero realmente estábamos felices y emocionados. Porque, Ustedes son pioneras en este tema, entonces, por lo que les escucho. Exactamente, o sea, hasta el momento en que nosotras no empezamos, no había nada, nadie hablaba de sordoceguera en el país, nadie. Todo el mundo los trataba a los chicos sordociegos como niños con retrasos profundos, retrasos mentales profundos, nadie les hacía caso, no los recibían en ningún colegio. Entonces, por eso nosotros hemos sido las primeras que pusimos el primer granito de arena en el país para poder empezar el trabajo que ahora, bueno, ya en el Perú ya no es desconocido, aunque falta mucho por hacer, pero por lo menos sabemos que hay ya personas que están haciéndolo, pero las pioneras, humildemente, hay que decir, a veces nosotros por humildad no lo hemos dicho, pero hemos sido Sonia Povis y María Graciela Lainez. Hace poco ha muerto uno de los líderes, sería bueno que hablen un poquito de él, me parece. El 7 de mayo falleció José Young, fue nuestro líder sordociego, con el que María Graciela lo ubicó para comenzar el programa POSCAL acá en Perú, porque nosotros paralelamente estábamos organizando Helen Keller, pero como ya teníamos el compromiso de crear una asociación, teníamos que ubicar a personas sordociegas. Entonces María ubicó al señor José Young y fue con él en que empezamos a hacer ya el proyecto de crear una asociación para sordociegos, pero era difícil ubicar a los sordociegos porque estaban dentro de las asociaciones de ciegos o de sordos, o en algunos casos ni siquiera en ninguna asociación. Entonces fue un trabajo, como dijo María, de hormiga, ¿no? Y poco a poco se fueron sumando hasta que ya en el año 1997, como ya se tuvo un grupo mayor de adultos sordociegos, se pudo fundar la Asociación de Sordociegos del Perú. Y José Young fue su líder, y él también inclusive formó parte de la Federación Latinoamericana de Sordociegos, y también motivó muchas políticas públicas a favor de las personas sordociegas. Y por eso es nuestro homenaje al señor José Young en este momento. ¿En qué terrenos profesionales han destacado personas sordociegas? Hay maestros, hay algunos que han logrado culminar sus carreras universitarias y están enseñando en algún colegio, en alguna universidad. Otra pregunta que me gustaría hacerles, de hecho deben haberse realizado matrimonios entre personas sordociegas y personas, digamos, comunes,
o entre dos personas sordociegas. ¿Qué saben ustedes al respecto? Quizás ahorita recordando, si quieres saber como una historia de amor, quizás mencionar a Daniel Álvarez. Pero él es Daniel Álvarez de España, español. Sí, lo conozco. Un sordociego muy famoso, muy guapo de por sí, y él se enamoró de su intérprete y se casaron. Hicieron una familia y tienen 2 niños, o sea, sí, han hecho una familia. Esa es una historia bonita, por ejemplo, ¿no? La de Daniel. Y también hay otros más, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, pero bueno, acá en nuestro país... Sí, también hay, porque mira, Toño Vilches se ha casado. Toño se ha casado, claro que sí. Se ha casado también con su intérprete. Con su intérprete. De tanto interpretar se enamoraron. Yo creo que eso es lo que siempre pasa, ¿no? Que tanto la convivencia de estar intérpretes termina en amor. Claro, y Daniel López Villegas también, pues, ¿no? También se casó con su intérprete. Sí, creo que por ahí va el enamoramiento. Fue una interpretación del corazón. Sí, ahora ya recordé las parejitas que sí. Bueno, me quedan muchas preguntas. Por ejemplo, una ultimita. ¿Una persona sordociega puede salir sola con su bastón por la calle? Si tiene baja visión y la audición, bueno, no la tiene, puede ser, porque se va a ayudar con el bastón. Pero si es un sordociego total, no. La persona con sordoceguera tiene que tener de por vida un guía intérprete. Eso es fundamental, ese es un derecho. Si hablamos ya de derechos y de leyes, es que ellos necesitan un guía intérprete. María y Sonia, muchas gracias por su presencia. María, tus palabras finales, por favor. Bueno, mi agradecimiento estimado Luis, por esta entrevista, porque es que nos hace desempolvar a Sonia y a mí, creo, recuerdos que estaban ahí muy guardaditos de cómo se inició todo nuestro trabajo, cómo abrimos las primeras puertas para estas personas con sordoceguera, tanto niños, jóvenes y adultos, y que ojalá que el gobierno, el nuevo gobierno, dé mucho más énfasis, porque tendríamos que hablar también de la parte empleo, de la parte laboral, de la parte recreativa, espacios en los cuales todavía ellos no están siendo atendidos. Entonces, esperemos, ¿no?, que en el futuro podamos hablar de mucho más caminos que ellos pueden abordar y que podamos ayudarlos a que ellos lo logren en la vida y sean felices, porque para eso hemos venido todos al mundo. Gracias. Ok. Sonia, tus palabras finales. Bueno, de parte mía, agradecerte profundamente, Luis, por esta oportunidad, porque siempre es bueno que la gente conozca la historia, ¿no? Como también una vez te comentaba de la ceguera, también es bueno conocer quiénes comenzaron, porque hay que reconocer el valor de las personas. Cuando comienzas un proceso, una acción, es más difícil, es más fácil continuar. No es que uno desmerezca los que los demás continúen, y nuestro profundo agradecimiento por ello, ¿no? Pero también es bueno que se reconozca el esfuerzo de las personas que iniciamos este proceso, de visibilizar la sordoceguera en el Perú, de empezar a formular políticas públicas en beneficio de ellos, ¿no? Que no ha sido una tarea fácil, pero felizmente ya hay un camino. Todavía falta mucho por recorrer, pero ya hay un camino. Entonces, cuando hay un camino es mucho más fácil de continuar que cuando tú tienes que abrir caminos, es mucho más difícil. Y una vez más, gracias por esta entrevista y un saludo muy profundo de parte de Foro Discapacidad Perú y de Retina Perú también. Siempre estaremos apoyando en todos los procesos que se involucren a las personas con discapacidad visual, a las personas con sordoceguera. Gracias. Una vez más. María Graciela Lainez, Sonia Povis, muchísimas gracias por su presencia. Hasta una próxima. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Al final del presente episodio, espero pues sus comentarios, sugerencias, interrogantes, y si me quieren escribir, háganlo a la siguiente dirección electrónica: soyaudiopodcast@gmail.com. Mi nombre es Luis Hernández. Gracias por escucharme
y los espero en nuestra próxima edición. Soy Audio.